día se cansó de que sus nietos estén poniendo reggaetón y que mi abuela no agarró aceite, No. ungió el equipo de música, oró por él. Llegué yo al otro día, Sí, sí. compraba mis CDs de Don Omar, mi Ok, cassette, wow. venía, probaba, no funcionaba ni un disco. No. No funcionaban los cassettes, no funcionaba el disco. Y yo, Qué abuela, ¿qué locura. hiciste? Y yo, nada, lloré al Señor. Que no llegaba mi abuela después con su cassette de Marcos Witt, su Y disco de Doris sonaba. Machín y No. funcionaba. En medio de todo esto, amigo, sé que Dios te trajo a España con una edad muy cortita. No quiero hacer mucho spoiler porque quiero que tú lo comentes, pero te trae a España de un país que en este momento está viviendo una situación muy complicada, Sí. muy difícil. Y cuéntanos un poco de tus orígenes, en cómo llegas a España, cómo son tus primeros años de vida en aquel país. Bueno, yo nací en Cuba, en Santiago de Cuba Ok, específicamente, y a los pocos meses mis padres se mudan a La Habana. Entonces yo es como que de Santiago donde nací no conozco nada. Hace wow, poco estuve, hace unos meses atrás, después de 14 años, wow, y pude ser turista donde nací literal, wow, porque no conocía. Pero sí me crié mucho tiempo en La Habana, mejores amigos lo que más conozco es allí, ¿no? Criándome en la calle, jugando fútbol en la calle, en el colegio. Hice wow, natación desde mis 6 años ok, hasta los 12, wow, 11 años hice ok, natación e incluso de competición, así que wow, competía, hacía ok, competiciones internacionales con jóvenes ok, de Venezuela, wow, México, wow, y fue un tiempo lindo donde como equipo competíamos y fue una experiencia increíble. En esa transición, en ese tiempo de estar viviendo allí, ahora que he ido hace unos meses me he dado cuenta que no estaba tan mal, creo que ahora estamos wow, más mal que nunca, mm, pero cuando yo tenía 5 años recuerdo que a partir de lo que tengo conciencia, mi padre se va del país ujú, para buscar un futuro mejor, ok, todo lo demás. Hasta ese momento nosotros íbamos a una iglesia ok, que creo que se llamaba en ese entonces Fuente de Vida, ok, como la wow, que de es ahora mi aquí, casa se llama Fuente de increíble, Vida. Y yo recuerdo desde esos 5 años que yo, por ejemplo, no era de los niños que se iba a la escuelita porque yo me quería quedar viendo la alabanza, me wow, encantaba la música, ok, la batería específicamente, era como que ok, loco con eso. Y me acuerdo que mi abuela se volvió una mujer que amaba a Dios de tal manera que convirtió mi casa ujú, en un lugar de culto, wow, mandó a hacer los bancos como lo de la iglesia católica, wow, ok, llenó de bancos en la sala de mi casa, quitaba todo, traía a los chicos que tocaban la guitarra, los ponía ahí en un atril, compró todo y hacían cultos ahí. Y me acuerdo wow, que en la sala, en el recibidor de mi casa, hacíamos para los niños. ok, Y ella fue la primera que me enseñó para dar algunas clases a los niños. wow, qué Yo con lindo, apenas 8 años. increíble, Y las experiencias esas marcaron mi claro, corazón. Mi abuela total, era de las que entraba a la habitación mientras yo dormía, oraba por mí, ungía wow, qué todo. Y lindo, una de las experiencias que siempre me encanta contar es que cuando yo tenía así como 8 o 9 años, fue toda esa temporada, me encantaba escuchar reggaetón. En el ok, momento que salía el reggaetón y eso era más del sí, diablo y eso era lo más sí, sí, satánico que sí, había, y yo ponía mi música de reggaetón los wow, fines de semana y ok, mi abuela llevaba con su cassette de Marcos Witt y nada. Aquí no hay ni reggaetón ni nada. Y un día se cansó de que sus nietos estén poniendo reggaetón y que mi abuela no agarró aceite, no, ungió el equipo de música, oró por él. Llegué yo al otro día poniendo cassette, porque me acuerdo el equipo tenía cassette y CD y sí, también. Y ok, yo traía mis CDs que los compraba estos que hacían los piratas, que hacían ajá, sí, copias. sí, sí, Compraba mis CDs de Don Omar, mi ok, cassette. wow, Venía, probaba, no funcionaba ni un disco. no, No funcionaban los cassettes, no funcionaba el disco. Y yo, qué abuela, ¿qué locura, hiciste? Y yo, nada, lloré al Señor. Que no llegaba mi abuela después con su cassette de Marcos Witt, su y disco de Doris sonaba, Machín, y no, funcionaba. Dejó de funcionar todo qué lo que era no locura, música cristiana, no wow, servía en ese equipo. Y yo increíble, viví esos milagros y dije, mi abuela me da miedo. ok, sí, Idioma. Y así vi cosas en mi abuela, vi milagros en su boca, en temas wow, de empaste y cosas qué loquísimas que yo fuerte, hasta ese momento no sabía explicarlas ni las wow, entendía, pero las veía ok, y decía, wow, este Dios tiene que ser real. Y eso marcó mucho. Mi abuela se va a Estados Unidos cuando yo tenía como, llega a los 12, ya se fue, ok, y al año fallece. oh, wow, En esa transición mi padre seguía afuera, mi padre ok, solamente me iba a ver 2 meses al año ok, en vacaciones,
y él como que agarra un rechazo a Dios porque Wow. su madre murió y era una mujer entregada a Dios y él no le entendió. Su corazón se volvió frío, Mm, pasó un proceso duro que yo también wow. ahora lo entiendo también, ¿no? En ese momento no lo entendía. Y cuando él hace reunificación familiar, saca a mi hermana, me saca a mí, mi madre no pudo salir. Durante 2 años estuvimos viviendo aquí en España sin mi madre. Wow. Fueron los 2 años más duros, Wow. más difíciles, me sentía solo, mi padre trabajaba todo el día, Wow. nada de Dios. Wow. Ya era un hombre literalmente que no tenía una relación con Dios ni estable, Wow. ni fuerte, no iba a la Wow. iglesia. Yo recuerdo que pensaba que, por ejemplo, nos sentábamos a comer y pensábamos que íbamos a orar y no, directamente Wow. comíamos, no, Wow. ya Dios no estaba presente ni Stop. en la mesa. Wow. Y eso comenzó a marcarme y a decir, algo ha cambiado aquí, algo Claro. ha pasado. Claro. Para ese entonces yo recuerdo que las últimas conversaciones que yo tuve en Cuba me rodeaba mucho, o en mi barrio había mucha gente mayor que yo. Okay. Hablaban mucho de mujeres, de Mujeres. sexo, Ya. de alcohol. Es más, recuerdo que una vez un chico agarró, yo no tenía papá en Cuba, no Okay. tenía una figura. Había un Claro. chico que hacía esa figura, ¿no? Okay. Y un día me llevó literal me acuerdo, me llevó, yo no lo sabía a dónde me llevaba, pero él después me lo contó. Él me llevó a buscar mujeres Wow. a la calle, Wow. prostitutas. Y él me Wow. llevó y me dice, te voy a llevar a un lugar donde hay un montón de gente. Él después me cuenta que iba a buscar mujeres. Wow. Y fue una de las cosas que yo a día de hoy digo, Dios me cubrió. Mm, Pues yo no sabía a dónde iba, pero este chico iba a buscar mujeres. wow. Y cuando fue al lugar donde más había, no había ninguna. Y él se tuvo que dar la vuelta, me dejó en mi casa. Él me cuenta todo eso después. Pero los últimos años que estuve en Cuba lo viví rodeado de un lenguaje horrible, unos temas de conversaciones que no Yeah. ayudaban, de pornografía, Wow. de masturbación, de sexo y de cosas promiscuas, muy Okay. promiscuas. Yo llego aquí y me encuentro con todo ese panorama, frialdad total, soledad, y empiezo a tener conexión en Cuba, por ejemplo, que es algo de lo que te puede librar la pornografía, es que internet no hay. Claro. Claro. No tienes Sí. conexión a internet. Llego aquí y la pornografía estaba a la orden Total. del día. Wow. Entonces yo empiezo a tener mis primeros contactos con la Claro. pornografía, Claro. con la masturbación, y eso Wow. empezó a afectar muchísimo mi Wow. identidad, Wow. comenzó a afectar mi confianza en mí mismo, Okay. y yo estaba realmente como, me sentía hundido, me sentía como Okay. en un hoyo, siendo adolescente. Ahí tenía 13, 14, Okay. y yo estaba muy mal, muy mal. Sin mi mamá, me acuerdo que en el colegio yo siempre fui excelente. Mm, Después de ese primer año aquí, en el colegio me empezó a ir horrible, no me lograba concentrar, estaba horrible. Y un día un amigo en el colegio me dice, te invito a una iglesia. mm. Yo creía que para ese entonces todas las iglesias de España eran católicas. Y Okay. yo decía, no. Yo, es que la católica me dice, no, es evangélica. Y es Okay. una reunión de jóvenes. Wow. Yo digo, ¿sí? Yo voy. Okay. Yo llego, era aquí Fuente de Vida, lo único que estamos en la nave de enfrente, no era este Okay. local, era el otro. Okay. Yo piso ese lugar y no fue una voz audible, no fue un fuego, no fue un ángel, pero sentí una voz tan profunda en mi corazón que me dijo, este es tu lugar Wow. y tú naciste para estar aquí. Qué Fue una lindo. convicción tan fuerte que desde ese día que yo pisé, Mm, nunca más titubeé ni mm. dudé en irme de la iglesia. Desde ese día Dios trabajó conmigo, trabajó con mi adicción o mi problema con la pornografía, Wow. y de eso hoy en día me encanta hablar con los jóvenes porque siento que hay tantos que creen que de ahí no se puede salir o que tú no Mm, puedes superar mm, eso. Y Dios me ayudó en un proceso de convicción, y me acuerdo de una palabra, esa fue la que hizo el antes y el después, el clic, que yo no me había dado cuenta hasta que Dios me lo dijo. En un llamado de las reuniones hablaron acerca de la identidad, la paternidad y todo esto. okay. Y cuando yo paso, yo hago una oración y le digo, si tú realmente eres mi Dios y tú eres mi Padre, yo quiero que tú seas mi Padre literal, Wow. que tú cubras todas mis necesidades. O sea, que todo lo que yo podría pedirle a mi papá, yo te lo pueda pedir a ti. Wow. O sea, no te voy a pedir que me hagas millonario, no. Te voy a pedir las cosas que yo le pediría a mi papá. Papá, me encantaría ir Mm, a tal lugar, me encantaría comer esto. Cositas así. Como que yo sentir que tú realmente eres padre y que tú mm, estás presente. Porque no me había dado cuenta de que del daño que me había hecho la ausencia mm, hasta ese día. mm. Como que empecé a hacer como que un retroceso a mi Sí, sí, película y sí, dije, sí. wow, ¿cuánto me afectó el que me faltara papá? No me había dado cuenta. Y encima, cuando me lo encuentro que era un papá frío, Mm, mm, afectado por el golpe de la mm. muerte de mi abuela. Wow. Me encontré otro hombre, Wow. no era mi papá. En todo eso mis padres se separan y se divorcian. Okay. Entonces yo viví una Wow. ruptura, viví todo eso yo dentro de la casa, viendo los pleitos y las Mm, discusiones a la madrugada, y fue momentos duros. mm. Pero después de esa oración,
Dios hizo tantos milagros en mi vida. Wow. O sea, eran cosas de que lo que yo pensaba, lo que yo deseaba, a las semanas lo tenía. O Increíble. sea, cosas de detalles, cosas que tú dices, yo ni le pediría eso a Dios, no me pondría a perder tiempo en hacer una oración para eso. Ese tipo de cosas Dios me las Dios las daba, cumple. Dios me honraba, Dios me las concedía y empecé a servir de manera apasionada.